Autoconocimiento es descubrir quién eres, de acuerdo, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, cuáles son tus valores, cuáles son tus ideas. Eso es como descubrir, pero se oye así como pues bastante fácil de hacer, pero la verdad es que no. Los aviones para mí es un viaje introspectivo muy cañón también. Ahí yo creo que también fue otra invitación, aparte de irme a vivir solo, viajar. Y en el avión llegué a escuchar, porque venía en un viaje introspectivo, venía pensando, y llegué a escuchar algo como, no naciste nada más para trabajar. Nos mudamos y pues llegamos sin absolutamente nada, no trabajo, ni casa teníamos. Obviamente, pues ahí me encontraba, después de haber tenido familia, amigos, y toda la compañía del mundo, en una situación en la que, pues, la mayoría de mis cosas no están, ¿no? Y las personas tampoco están. Entonces, pues éramos, pues, mi esposo y mi hijo y yo, nada más, ¿no? Entonces, para salir adelante, y pues no conocía a nadie tampoco, no tenía nada, ¿no? Cuando me voy a vivir solo, me cae por primera vez el 20 de decir, en mi casa era el hijo de mi mamá y de mi papá y era el hermano menor de 3, ¿no? Pero aquí, ¿quién eres? O sea, ya me quitaron todos esos papeles que tenía que desempeñar en la casa del buen hermano, del buen hijo. Y aquí estoy yo solo. ¿Quién soy? Y ahí se me abrió la invitación a el autoconocimiento, ¿no? Hola, bienvenidos a todos a un episodio más de este podcast. El día de hoy estoy con Janet Ruiz. Janet, ¿cómo estás? Bien, gracias. Muchas gracias por invitarme. Gracias por venir. El día de hoy, Janet, vamos a decirle a los que nos están viendo, vamos a hablar de un tema que a mí me encanta, es mi favorito. Es el autoconocimiento. Y el tema de este episodio es autoconocimiento, cómo crear experiencias nuevas, ¿no? Cómo vamos a hablar un poquito de consejos. Y sí queremos dejar bien en claro al inicio que ni Janet ni yo somos psicólogos, pero vamos a compartir experiencias que nos llevaron a nosotros a interesarnos en buscar el autoconocimiento, en conocernos un poco a nosotros para crear estas nuevas experiencias y poder trascender un poquito más nuestra vida, llevarla hacia la pues felicidad y no estar siempre con las mismas experiencias repitiéndose una y otra vez, ¿no? Entonces, Janet, ¿te puedes presentar con las personas? ¿Quién eres? Muy bien, muchas gracias, primero que nada. Y bueno, bien, como bien lo dices tú, quiero aclarar que yo soy abogada de profesión, ¿verdad? Estudié abogada, pero conforme ha pasado el tiempo, me fue interesando este tema, ¿no? Y ahorita que nos adentremos bien a esto, van a saber por qué, ¿no? Entonces, aquí vamos a hablar bajo la propia experiencia nada más y sugiriendo algunas cosas y ojalá que después de escucharnos quisieran, si algo les hace clic es porque ahí es y tienen que empezar echarse sus preguntas, ¿no? Y siempre es una invitación, ¿no? Este podcast es una invitación, esta plática es una invitación. Si algo te checa, puedes empezar un camino que siempre trae cosas buenas, ¿no? Así es. Y lo que dicen siempre, lo que te choca, te checa, ¿no? Sí, hay que ver. Exacto. Y ahorita vamos a hablar de todo esto, ¿no? Fíjate, Janet, que cuando inicié este podcast lo inicié con 2 temas, cabeza. Primero es creadores y personas que están haciendo contenido, ya sea fotografía, video, podcast, lo que sea. Y otro es el autoconocimiento o el desarrollo personal. ¿Por qué? Porque yo le comentaba a uno de mis invitados que el podcast para mí es terapéutico. Sin pensarlo, o sea, me senté a hablar con personas, porque esa es una terapia, es una plática. Así es. Entonces, al abrir pláticas, empiezas a resonar con personas y empiezas a ponerte en una posición de esponja, de absorber el mayor conocimiento que puedas. Y incluí mucho el desarrollo personal y me ha ayudado. Entonces, hoy vamos a hablar de lo que es el autoconocimiento y tú también has tenido un poco de experiencia en eso. Entonces, vamos a hablar primero, ¿qué es el autoconocimiento? ¿Por qué es importante? El autoconocimiento, en sí puede haber una descripción, ¿no? Y el autoconocimiento es descubrir quién eres, ¿no? De acuerdo, cuáles son tus fortalezas y tus debilidades, cuáles son tus valores, cuáles son tus ideas. Eso es como descubrir, pero se oye así como
pues bastante fácil de hacer, ¿no? Pero la verdad es que no. La verdad es que te tienes que adentrar, hacerte muchas preguntas para llegar a esa conclusión, ¿no? Si a cualquier persona tú le preguntaras, ¿te conoces? La mayoría de la gente te diría que sí. La mayoría de la gente te diría, sí, sí me conozco, claro, pues si estoy conmigo 24 horas, ¿cómo no me voy a conocer, no? Sin embargo, si hacemos una pausa y empiezas a tirarte algunas preguntas, te vas a dar cuenta que realmente no te conoces del todo, ¿no? Entonces, como algo que puede romper o algo que te pueda hacer que hagas un cambio o rediseñes un poco tu vida es las crisis. Y como crisis no quiero decir que estés al borde de la depresión o eso. Simplemente son situaciones que pueden ser, sí, efectivamente muy dolorosas, o puede ser que una crisis sea pues, una pelea normal de un matrimonio, ¿no? Una discusión de un matrimonio en una casa, ¿no? Eso puede ser una pequeña crisis que te haga preguntarte, ¿no? Entonces, básicamente, creo que la gente no tiene un autoconcepto. La mayoría de la gente no tenemos un autoconcepto de nosotros mismos, ¿no? Y todo esto, ¿en qué está basado? Bueno, pues te tendrías que ir para atrás. Y está basado prácticamente en tus pilares. ¿Y qué son tus pilares? Pues tus pilares son, pues, todas tus ideas, las fidelidades familiares, ¿no? ¿Tradiciones podría ser? Sí, las tradiciones también, todas las costumbres, también la religión, todo esto, ¿no? Entonces son los que te van marcando la vida y lo que eres al día de hoy, ¿no? Entonces, para realmente conocer cuál es tu autoconcepto y llegar a entender tú el autoconocimiento, tienes que tirarte preguntas hacia el pasado, ¿no? La mayoría de la gente no le gusta o no lo va a hacer por una sencilla razón para mí, ¿no? Para mí es, uno, hay que ser brutalmente honesto. Y dos, pues te puedes encontrar en una situación muy dolorosa, ¿no? Y yo creo que la mayoría diríamos, no, pues no me quiero meter en esa parte porque... Estar vulnerable. Exactamente, ¿no? Es doloroso, ¿no? Y de entrada, el dolor no es algo que nosotros persigamos, ¿no? Digo, como seres humanos, con sentido común, pues no vas a ir hacia el dolor, ¿no? Pero para realmente pasar y llegar a esto, sí tienes que hacer una transformación desde cero, ¿no? Y empezar a reconocer que necesitas preguntarte muchas cosas, ¿no? Y entonces, todo esto comienza el de que si tú quieres conocerte o si tú quieres realmente escarbarle al pasado, ¿no? Primero que nada, ¿no? Y entonces te voy a citar algo que en alguno de mis cursos, varios que tomé, y todo eso por mero interés, ¿no? Se llama Anthony de Melo, sugiere o platica una historia en donde una persona, una señora, estaba dormida, estaba soñando que se moría, ¿no? Y ella soñaba que tenía un accidente, se moría y llegaba a donde tenga que llegar, llegaba a un tribunal y le decía, bueno, bienvenida, pero ¿tú quién eres? ¿No? Y la señora decía, bueno, yo soy la esposa del alcalde, ¿no? Decía, no te estamos preguntando, esposa de quién eres, ¿tú quién eres? Ah, bueno, yo soy la mamá de 3 hijas, que académicamente les va muy bien. No te preguntamos si tienes, cuántas hijas tienes. ¿Tú quién eres? Ah, bueno, soy una cristiana que va todos los días a la iglesia. Que hago buenas acciones. No te preguntamos qué religión procesas. ¿Tú quién eres? Cuando se despierta,
pues se despierta inmensamente abrumada y angustiada porque se da cuenta, pues, que ha pasado 42 años y simplemente ella no sabe quién es. Eres la esposa de tal, eres la mamá de tal, ¿sí? O sea, puros roles, pero realmente tú no sabes quién eres, ¿no? Y obviamente sin juzgar, el decir que cualquiera, no se tira estas preguntas, ¿no? Pero simplemente yo creo que llega un momento en el que vas transitando y simplemente hay un clic y hay preguntas en tu mente que dicen, algo tengo que hacer para cambiar esto, ¿no? Es una invitación. Es una invitación de lo que tú le quieras llamar, llámese Dios, universo, Espíritu Santo. Digo, no se trata de religión, se trata de un llamado de la vida misma, ¿no? Porque creemos que somos humanos viviendo una vida espiritual. Y pienso que es todo lo contrario. Somos seres espirituales viviendo una vida humana. Una vida humana. Entonces creo que hay más allá de que solamente seamos humanos, ¿no? Y seamos unos roles. Justamente porque es lo que estaba hablando. Bueno, últimamente he estado hablando mucho eso con amigos, porque si lo ves de esa manera puedes tener conexiones muy superficiales, pero si lo ves desde un punto más espiritual, pues, o sea, es mucho más profundo, ¿no? Entonces, todas las cosas que tú hagas ya tienen como que más significado y lo haces con otra carga porque sabes que lo estás viendo desde esa perspectiva. Un ser espiritual que tiene necesidades, así como un ser, pues el cuerpo físico tiene necesidades, también el ser espiritual necesita ese autoconocimiento, ¿no? Porque no es el cuerpo el que te está preguntando quién eres, ¿no? El cuerpo te pregunta qué se te antoja. Así es. ¿Quieres una pizza? ¿Quieres una hamburguesa? Pero el cuerpo espiritual, lo espiritual es lo que te dice quién eres, ¿estás feliz? ¿Cómo te has sentido últimamente, no? Y lo que tú mencionas es que el autoconocimiento no está forzado a algo de una crisis, de una pérdida de un familiar o algo así. En mi caso, porque vamos a dar ejemplos muy prácticos, el inicio de mi camino en el autoconocimiento fue porque yo a los 21 años, el hijo más chico de 3, pues es el primero que se sale de la casa a vivir solo, ¿no? Y se sale a vivir solo por que igual ya no se sentía a gusto compartiendo baño y a unos tenían pues una costumbre, les gustaba fumar dentro del baño, a uno no, que quiero mucho a mis hermanos y ya lo he platicado antes, pero son esas cosas que dijeron, no, yo ya me quiero ir a vivir solo, ¿no? Cuando me voy a vivir solo, me cae por primera vez el 20 de decir, en mi casa era el hijo de mi mamá y de mi papá y era el hermano menor de 3, ¿no? Pero aquí, ¿quién eres? O sea, ya me quitaron todos esos papeles que tenía que desempeñar en la casa del buen hermano, del buen hijo. Y aquí estoy yo solo. ¿Quién soy? Y ahí se me abrió la invitación a el autoconocimiento, ¿no? A descubrir de dónde vengo, quién soy y darme cuenta que un ejemplo muy, muy práctico que es lo que dije, el no me gustaba meterme en un baño que oliera a tabaco, pues ahí ya me empiezo a desprender de dónde vengo y digo, a mí me gusta igual otra cosa, ¿no? Que tampoco está mal, ¿no? Que tampoco está mal. Digo, en ese caso estabas como respetando el que otras personas tuvieran ciertas preferencias, ¿no? Pero tú estabas estableciendo lo que a ti no te checaba en ese momento, ¿no? Entonces... Que básicamente era el cuidado de mi espacio. Ok. Eso es llamado una crisis, ¿no? Una crisis... Vuelvo a insistir, no es que hayas tenido una pérdida, que se haya muerto alguien, no necesariamente, ¿no? A mí, bueno, tú ya estás hablando de lo tuyo, ahora voy a presumir dónde yo llegué en cuenta, ¿no? Y esto fue hace como 12 años, este año estoy cumpliendo 12 años de haberme mudado aquí. Precisamente esa fue una crisis, ¿no? Nosotros nos mudamos de una ciudad de Acapulco por la inseguridad o por lo que tú le quieras llamar en general. Y pues llegamos sin absolutamente nada, no trabajo, ni casa teníamos, ¿no? O sea, de cero ¿Amigos? Completamente. Cero amigos, cero familiares, o sea, solamente mi esposo, mi hijo y yo, ¿no?
Entonces, obviamente, pues ahí me encontraba, después de haber tenido familia, amigos, y toda la compañía del mundo, trabajo, pues me encuentro en una situación en la que, pues, la mayoría de mis cosas no están, ¿no? Y las personas tampoco están. Entonces, pues éramos, pues, mi esposo y mi hijo y yo, nada más, ¿no? Entonces, para salir adelante, y pues no conocía a nadie tampoco, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que busqué un pediatra para mi hijo y en el consultorio, literalmente, o sea, le dije a una señora, oye, ¿y tus hijos en qué escuela van? ¿No? Como que le empecé a preguntar, ¿no? Yo creo que ella me vio tan necesitada de hablar. Primero como que siento que le di miedo, ¿no? Porque tal vez yo fui muy intensa el de que pásame tu teléfono y como que se quedó así como estaba muy rara, ¿no? Y bueno, tal vez la rara era yo, ¿no? Entonces como que no era algo que tal vez se hacía aquí, ¿no? Pero efectivamente yo estaba muy necesitada, pues así, de platicar con alguien, de que me recomendaran escuelas, pediatras, no tenía nada, ¿no? Entonces, efectivamente, ella fue la primera amiga que tuve aquí. O sea, literalmente porque yo la abordé y le dije, no conozco a nadie y acéptame un café, ¿no? Y sí, literalmente fue así. Entonces, ahí fue como el primer momento donde yo me hago consciente en el que algo está pasando en mí, que tengo necesidad de buscar fuentes de explicación del por qué estos comportamientos tan necesitados de la gente, ¿no? Entonces, empiezo como a echar cabeza, ¿no? Y de hecho, mi primer curso que tomé, porque pues no estaba trabajando, dije, es que yo necesito estar ocupada y yo quiero empezar a saber qué me está pasando. Y simplemente era, básicamente, no lo tenía identificado qué era, pero era un duelo. Era un duelo. Y adivina que como a las 2 semanas más o menos de estar y de estar colocando ya la casa, medio poniéndola, por alguna razón, ni siquiera recuerdo cómo, me llega la invitación a un curso de tanatología. Ok. Y yo decía, espérate, a ver, un poco investigué qué era y pues básicamente era un curso para acompañamiento a duelos, ¿no? Yo decía, bueno, pues si no se me ha muerto nadie, ¿no? Pero entonces empiezo a leer más y me doy cuenta, pues que no nada más es el acompañamiento de alguien que se murió, ¿no? Es también ciclos cerrados, etapas cerradas, ¿no? Y una de mis etapas era lo que había dejado allá, ¿no? O sea, cambié de ciudad y eso es un duelo, sí, ¿no? Entonces, increíblemente cuando yo estaba en el curso, porque lo tomé, muy bonito, la mayoría, yo me acuerdo que todas expusieron por qué estaban ahí, ¿no? Y yo creo que el 90% contestó, habían perdido a alguien, ¿sí? Y cuando yo decía, híjole, me da pena porque, o sea, yo estoy aquí, pues nada más, pues para aprender, ¿no? Entonces dije, bueno, pero tengo que ser honesta, ¿no? Entonces le dije, pues mira, la verdad es que yo aquí vengo a aprender cómo se hace esto, cómo se entiende esto. Y si el cambio de ciudad es un duelo, pues sí, estoy en un duelo, ¿no? Digo, en ese momento como que dije, no tan importante como el de ustedes, ¿sabes? Porque todos habían perdido a alguien, un hijo, un hermano, un papá. Y yo decía, pues es que yo me cambié de ciudad, ¿no? Entonces decía, a mí me da pena decirlo, pero pues es la verdad, o sea, ¿sí? Que en realidad también es una pérdida de la persona, pero es una pérdida de ti misma porque te habías perdido de esa temporada en donde tú habías adoptado un rol y un papel, lo perdiste y sí lo podíamos traducir como hace sentido de que es un duelo personal porque perdiste tu propia persona porque te cambiaron el rol, ¿no? Así es.
Y aparte, si los duelos chicos, grandes o como le quieras llamar, si tú no los trabajas, son repetitivos. Se hace ¿sí? cíclico. Uh-huh. Se hace cíclico o te puedes quedar en ese duelo el tiempo que quieras y simplemente no vas a crear nuevas experiencias porque no estás limpiando esa parte, ¿sí? No le estás dando salida y un cierre, ¿no? A esa parte. Entonces, definitivamente sirve para prepararte para lo que viene, ¿no? Sí, justo. Y de otras maneras, a mí me gusta ver, no sé si has escuchado el término neuroplasticidad, que es un mismo punto, que es ahorita lo que estamos hablando de desarrollo personal o una crisis y cómo te invita a autoconocerte. La neuroplasticidad lo que te invita es a entender un concepto de diferentes perspectivas. Y, por ejemplo, lo que tú acabas de mencionar, la crisis que te pasó, yo lo que he entendido un poco por la neurociencia es, te dice que cuando tú puedes entrar en crisis porque tu cerebro ya hizo conexiones, ya sabe, mis amigos están aquí, mi rol como profesionista está en esta oficina, mi casa, yo ya no tengo que hacer un proceso mental de dónde me voy a acostar, dónde me voy a sentir a gusto para descansar, dónde me voy a bañar, dónde me voy a asear, ¿no? Entonces, cuando le cambiamos el ambiente al cerebro, por ejemplo, no me puedo cambiar de casa todos los días porque entras en una crisis, ¿no? Porque estás perdiendo eso y tu cerebro otra vez tiene que hacer todas esas conexiones otra vez. Y ahí es donde entras en crisis. Entonces, hablando un poquito más de neurociencia, pues lo que te pasó a ti es perdiste todas las conexiones y lo que me llama la atención es que fueron conexiones en tus neuronas de patrones que ya sabías dónde estaba, era esa seguridad de que siempre sabías en dónde estaba ese amigo, esa oficina, esa casa. Y después me llama la atención que lo primero que quisiste hacer es hacer una conexión humana. Que fue, la buscaste y fue tu primera amiga aquí en Los Cabos, ¿no? Sí, digo, obviamente porque había perdido en ese entonces familia, amigos, casa, trabajo, todo, ¿no? Entonces, te digo, te vuelvo a confirmar, en ese entonces yo no le daba nombre, no sabía que era un duelo. Cuando llego al curso y empiezo a trabajarlo y digo, es cierto, ¿no? Estoy en un duelo, es que esto es así, ¿no? Y entonces, obviamente, pues me ayudó muchísimo estar ahí, ¿no? Y ahí fue como el parteaguas donde dije, ¿sabes qué? A mí me encanta esto de estar trabajando, estarte cuestionando constantemente, porque me invita a ser mejor, ¿sí? Y en ese entonces dije, quiero seguir estudiando tanatología para acompañar a personas que han perdido a algún familiar, ¿no? Entonces era como también parte interesante para mí y otra vez el contacto humano, ¿no? Otra vez el contacto humano. Sí, claro, volver a recuperar esas conexiones intrapersonales, ¿no? Entonces, pues ya como un resumen de lo que hemos estado hablando, el autoconocimiento viene de una invitación, que esa invitación es a partir de una crisis, donde tú dices, necesito echarme un viaje introspectivo para conocer quién soy. Así es. Y una vez que ya tomaste la invitación y que te estás interesando en descubrir un poquito más de eso, ¿qué prácticas y qué técnicas nos ayudan a autoconocernos? Muy bien. Hay muchas, ¿no? Pero la primera es las preguntas, ¿no? Tirarte las preguntas. Pero yo creo que alguien que nunca ha entrado a este tema, ¿no? Y algo que puede ser como bastante amable es leer La tabla de la conciencia de David Hawkins. Por ahí te la traigo porque esta es una tabla maravillosa, en el que este científico hace un estudio, ¿no? En donde determina que la mayoría de las personas
casi el 97% vivimos en falsedad, ¿no? Y solo el 3% busca el autoconocimiento o llegar a la conciencia, ¿no? Entonces, durante este tiempo, estudia a la humanidad y hace una tabla, ¿no? En donde habla. Entonces, haciendo un pequeño recap de lo que hemos estado hablando, el autoconocimiento viene como una invitación después de un momento de crisis, y ya si la persona se interesa y dice, ¿quién soy en verdad? O sea, ¿por qué me está pasando esto? Quiero descubrir y aventarme un viaje introspectivo para conocerme. Ahora, ¿cuál podrías decir que es la conexión entre el autoconocimiento y la capacidad de crear nuevas experiencias? Sí, básicamente lo que dices es echarse un clavadito al pasado y a romper todos esos pilares que hasta el día de hoy tienes bien cimentados, porque efectivamente es lo que has vivido, ¿no? Es lo que sabes, es lo que tienes, ¿no? Y no está mal, digo, todos los seres humanos lo hacemos, ¿no? Eres y proyectas lo que tienes, nada más, ¿no? Entonces, todo el conocimiento y todo lo que eres, eso es lo que tú proyectas en tu vida, ¿no? Uh-huh. Y al decir proyectar no es como que te vean, ay, proyectas como que si tienes mucho dinero. No. Es proyectar es lo que tú emites hacia las personas, ¿no? Llámese emociones, llámese hablarlo, ¿sí? O acciones, ¿no? Puede ser un ejemplo súper rápido, una persona que está batallando con victimismo, que se ve como su papel es la víctima, siempre le van a pasar situaciones, o puede que te cheque un poquito, porque siempre las personas vienen y me tratan de esta manera y yo termino siendo la víctima de esta situación, ¿no? Puede ser que lo que estás experimentando en ese momento es que tú estás proyectando, tú por algo llegaste a creer en cualquier momento de tu vida que tú eres la víctima y estás creando ese ciclo, ¿no? Y no puedes salir de ahí porque primero te tienes que dar cuenta. Sí, y me recuerdas un poco, esto es un poco más intenso a sentirse solamente víctima, va más allá. Me recordaste, estuve viendo un podcast en donde hay una psicóloga que secuestra, no recuerdo el nombre, y esta psicóloga en algún momento existe la conversación con el secuestrador y le pregunta por qué hace lo que hace, ¿no? Y el secuestrador, aparte de sorprendido, y acá tiene un espasmo mental así como que, ¿cómo me está preguntando esto, no? Lejos de enojarse, lo que hace es baja la guardia y le dice, nunca nadie me había preguntado eso. ¿Por qué lo hago? ¿Y por qué quién soy, no? O sea, ¿por qué actúo de esta manera? Nunca se habían interesado en mí. Esa fue como la respuesta, wow, ¿no? Entonces, y le contesta. Y le habla de una historia de vida en donde fue abandonado por sus padres biológicos desde bebé y lo recogieron unas personas de la basura. Pero lejos de tener amor, de tener valores, de tener otro tipo de enseñanzas, sufrió abuso sexual, maltratos, llámese cualquier tipo de violencia, ¿no? Entonces él decía, yo lo que quiero y veo en la gente, yo lo que quiero es venganza, ¿no? Yo lo que quiero es venganza, nada más. Entonces, no estoy disculpando ni estoy justificando sus acciones. Definitivamente no está bien. A lo que voy es, ¿cómo esperas de alguien amor si nunca lo tuvo? Simplemente no lo conoce. Simplemente no se conoce, ¿sí? Entonces, ahí está la historia. Y es decir, cada ser humano tenemos una historia y que podemos decidir transformarla a una historia significativa o
vivir simplemente una historia de vida y acumular experiencias, pero sin que sean las experiencias, ¿no? Ujú. Y ya si nos queremos poner un poquito más intensos, puede ser, no conozco la historia, pero puede ser que el papá de aquella persona que fue abandonada y que fue, pues ahora sí que adoptada por estas personas, el papá de esta persona pudo haber pasado lo mismo y el papá del papá pudo haber pasado lo mismo. Exactamente. Y entonces es cuando llegan las repeticiones familiares o las llamadas fidelidades familiares, ¿no? Uh-huh. En donde se repite el abuso, que el alcoholismo, la drogadicción, ¿no? Y todo este tipo de patrones que los maltratos, ¿no? La violencia física, ¿no? Que vio que su papá todo el tiempo le pegaba a la mamá, ¿no? Y quiere otra vez repetir, ¿no? Entonces, no, insisto, no es justificar, es simplemente llegar a tener un poquito de compasión al momento de estar viendo al otro, ¿no? Sí, justo. Son cosas que no conocen. Y la compasión solamente la puedes desarrollar a través del autoconocimiento, ¿no? Uh-huh. Es muy de eso, digo, una cosa te lleva a la otra, ¿no? Y es muy importante el nivel de conciencia y porque, o sea, para darte cuenta que estás repitiendo algo, primero tienes que ser consciente, ¿no? Y como tú decías a un principio, la invitación viene a través de una pregunta siempre. Y me llama mucho la atención que comentabas que en este caso en particular, posiblemente era la primera vez que se le había dado la invitación a través de una pregunta a esta persona. Oye, ¿por qué haces esto? Y una pregunta tan simple, pero a la vez tan profunda, ¿sí? Porque ahí lo que le estaba tirando la pregunta es, ¿tú cómo estás? ¿Sí? ¿Tú cómo estás? Y obviamente él había vivido una vida muy triste, ¿no? Entonces, es entendible, pues, que en su ser simplemente no busca amor, ¿sí? En su ser, lo único que tiene es marcada una venganza, ¿no? Porque siempre abusaron de él, sufrió maltratos, ¿no? Y entonces, y así te puedes ir a la historia de vida de cada quien y todo hace sentido. Uh-huh. Todo hace sentido hasta que tú llegas y rompes con todo eso y entonces es cuando puedes rediseñar. Sí, entonces podríamos decir que la capacidad para crear nuevas experiencias es tener la voluntad de trascender aquello que ya me di cuenta que se viene repitiendo, que posiblemente... Hay un libro muy bueno que yo recomiendo, que se llama, en inglés se llama It Didn't Start With You, uh-huh. Y habla sobre ciertos patrones que al inicio igual y te puede quitar el papel de víctima, porque puedes entender, no comenzó contigo, igual y comenzó con tu papá, con tu abuelo y eso, y entonces darte cuenta que, ok, viene ese nivel de conciencia donde me estoy trayendo cosas que igual en mi inconsciente me estoy repitiendo, lo hago consciente y me doy cuenta que porque ya traigo esa carga familiar y ahora viene la invitación a cómo lo voy a trascender y esa es la capacidad y la voluntad de decir a través de esta pues invitación de quiero trascender estas experiencias, puedes empezar a abrirle campo a lo nuevo que viene acompañado de experiencias que igual y nunca llegó a vivir tu papá. ¿No? Así es, pero también te voy a decir, este ejercicio es súper sencillo, porque decir trascender ya es un nivel más, ¿no? Decir trascender es, ya entendiste, ¿sí? Ya sabes que algo no checa y has investigado al respecto, ¿no? Pero antes que eso, puedes estar en una situación bien simple y decir, simplemente aquí, en esto que yo estoy sintiendo y como estoy, no quiero estar. Uh-huh. Esa es como la primera, ¿no? El decir como las ganas de cambiar, ¿no? Las ganas de que algo no me gusta, algo me choca de esto y no quiero estar así, ¿sí? Y entonces, esto me recuerda a contarte
y un poquito a compartirte sobre otro científico que se llama David Hawkins, en donde este científico hace un mapa de la conciencia. Y está súper interesante porque es un estudio real que realizó durante 20 años de personas, en el que medía la frecuencia vibracional cuando se encontraban en tal o cual estado, ¿no? Y entonces, de aquí a aquí es una vibración baja, ¿sí? Estamos hablando vergüenza, culpa, desidia, sufrimiento, temor, anhelo, enojo, exigencia, todos esos englobadas a emociones que van ligadas con el ego, ¿sí? Que bueno, el ego, podríamos hablar un capítulo solamente del ego, sí, ¿no? Sí, lo merita. Está muy, muy interesante, pero bueno, todas estas te las voy a englobar como el ego. Y de ahí sube la frecuencia a partir de 200 cuando te encuentras en valentía, neutralidad, buena voluntad, aceptación, entendimiento, amor, alegría, paz, iluminación, ¿no? Que iluminación, pues ya estás en el nivel más alto, ¿no? Uh-huh. Entonces, básicamente, un pequeño ejercicio que alguien pudiera hacer y que me gustaría que los que les llegue a resonar esta información busquen, ¿no? Tabla de la conciencia y lean un poquito al respecto y pueden comenzar por este tipo de ejercicios, es decir, esta situación, ubicar la situación en la que tú te encuentras. ¿En qué frecuencia vibracional te estás sintiendo? Por ejemplo, llámese enojado, ¿no? Me siento enojado en esta situación. Pues estás en una vibración de 150, ¿no? Porque te hizo, porque hiciste, ¿sí? O llamándolo así, ¿no? Simplemente, ¿a dónde te quieres catapultar? Uh-huh. Tírale a que no quieres estar en esa situación. Quieres estar por lo menos de valentía para arriba, ¿no? Y entonces, quiero estar, pues, tal vez en entendimiento, ¿no? Que me da 400, ¿no? En el que por lo menos estoy bien, ¿no? Y entonces, cuando haces esos tipos de ejercicio en el que simplemente renuncias a no estar en esta situación y lo que quieres es ser algo más, es decir, estás como en la verdad, ¿no? En el área de la verdad, o quiero ser amor, ¿no? O quiero ser paz, ¿no? Pero para estar en ese nivel, pues tienes que ser paz tú también, ¿no? Entonces, te invita y te compromete a hacer eso que tú estás buscando. Y esta tabla es lo que coloquialmente conocemos cuando alguien te dice, estás vibrando muy bajo. Así en pocas palabras, lo que se está refiriendo es, te estás quejando por todo, bro, ¿no? Sí. O sea, tienes una situación. ¿Les ha pasado que conocen a alguien o en algún momento ustedes en alguna situación fueron esta persona? Están todo el día y están buscando algo, alguna excusa de alguna situación, alguien no me saludó, alguien no me vio bien y ya me empiezo a quejar, ¿no? Entonces me empiezo a quejar y yo quiero proponer algo, tal vez porque tú decías que no es fácil el desarrollo personal, lo decías en un inicio, y yo quiero proponer que tal vez lo que no es fácil es porque mientras tú estés en el nivel donde te estés quejando por todo, estás proyectando eso. Y es una invitación inconsciente que le hacemos a nuestro entorno a darnos los recursos para seguirnos quejando. Así es. Entonces, por eso no puedes crear situaciones nuevas o experiencias nuevas porque te están dando los recursos suficientes y tú los estás aprovechando cada oportunidad para tomarlo y quejarte, ¿no? Por todo. Entonces, lo primero es una pirámide de conciencia porque lo que te invita es decir, ok, ya me di cuenta, alguien me hizo una pregunta que igual y me sacudió la cabeza y me dijo, oye, ¿por qué has notado que tú últimamente te estás quejando por todo? Me sacudió, me puso introspectivamente a pensar por qué, me está haciendo consciente y algo llega a pasar que porque se está repitiendo, porque tarda en cambiar esa proyección, que cuando ya eres consciente, sales a la calle, alguien de repente no te saluda, sientes el trigger, o sea, que te están como detonando esa situación donde ya puedes aprovechar y quejarte, pero por primera vez lo estás viendo consciente. Y te voy a decir, y cuando haces todos estos ejercicios, te llega esa situación.
Y no te voy a decir que los que ya hemos tomado cursos y hecho y repetido y eso, no quiere decir que no me enoje nunca. Claro, por supuesto, ¿no? Y nos pasa, somos humanos, ¿no? Sí. Pero simplemente la diferencia está en que lo miras a la persona de una manera completamente diferente, miras la situación o ves la situación de manera diferente, pero además ya no te enganchas en eso. Ya no te enganchas, sí. ¿no? Y no es que, te voy a decir, hay diferencia entre que no le des importancia a no te enganchas. Entiendes que tal vez la otra persona está pasando por algo, ¿sí? Y no te lo tomas personal, simplemente, ¿no? Exacto. Puedes ser más empático y es en lo que te puedes poner ahora en el lugar de la persona que nos comentabas que le hizo la pregunta al secuestrador. Uh-huh. Y ahí ya dices, soy empático, quiero saber, ¿no? Soy empático y soy compasivo Soy también. compasivo, exacto. ¿Sí? Que compasivo y empático ya viene dentro de la pirámide que nos muestras en algo un poco más elevado, ¿no? Donde ya empieza, es cuando la gente publica una foto en el cerro en la mañana y dice vibrando alto. Sí. ¿Por qué? Porque en la mañana sientes el sol, los primeros rayos del sol pegándote, hay gratitud, ¿no? Que curiosamente siempre hay una solución contraria, como estos, por ejemplo, lo que decía en la mañana, hace rato, si todo el tiempo te estás quejando, pues puedes invertirlo y puedes empezar a buscar maneras o razones por las cuales estar agradecido. Y ahí estás contrarrestando eso, o sea, siempre hay una solución, ¿no? Y más adelante vamos a platicar, te quiero platicar de las preguntas invertidas, ¿no? Por ejemplo, en lugar de quejarme, me pregunto, ¿por qué yo no puedo aportar? ¿Sí? O sea, en lugar de me quejo es ¿qué puedo hacer para cambiarlo? Entonces, le das un twist a la pregunta y en lugar de decir, es que el ¿por qué me hace esto? ¿Sí? El ¿por qué me hace? Al ¿por qué no lo ayudo yo? ¿No? Sí. En lugar de decir del otro, es decir para ti. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ahí es donde cambia, ¿no? Entonces, digo, es muy amable al final porque la ganancia es para ti principalmente, ¿no? Entonces, yo siempre digo, al final del día, el no tomárselo personal, aunque es difícil, pero sí se puede hacer, ¿no? Sí. Que hablando de libros, ese recomendadísimo, Los 4 Acuerdos. Uno de ellos, no te tomes nada personal. Así es. Y traerlo en práctica, ¿no? Tú nos trajiste esta primera práctica que es la pirámide de la conciencia. Está buenísima. Yo quiero igual decir una desde mi experiencia, que fue la meditación. Yo no sabía que estaba meditando hasta que me enteré de qué es la meditación. Uh-huh. Porque yo en estos momentos donde estaba solo en mi departamento, como alguien que se independizó, de repente pues sí me vino ese golpe de quién eres, ¿no? Y de repente era como, hubo mucho ruido en casa porque pues estaba la participación de todos, cada quien desempeñando el papel de papá, mamá, hermanos, y ahí pues ya no había ruido, ¿no? Ya no había nadie que estuviera como aportando algo, era yo nada más. Y empecé a buscar el silencio, que ahí es sin saber, estaba buscando la meditación y buscar algo muy práctico. Yo me tiraba en el piso, respiraba. Y la meditación te ayuda, es otra práctica de despertar tu conciencia, así como esta pirámide te dice en dónde está tu conciencia. La meditación te ayuda a despertar tu conciencia porque la pregunta aquí es, ¿pasa algo? Pero sabes que tienes la oportunidad de elección. Alguien me contestó mal. En ese momento la meditación lo que te ayuda y lo que incentiva es que a la hora de que salgas después de ese momento de silencio en tu casa donde estás meditando, sales afuera al ruido donde alguien te hace una cara mala, te hace un gesto malo y ahí ya viene la oportunidad de decir, tengo otras opciones de cómo contestar. Ya no te puedo contestar de la misma manera. Así es. Y eliges. Y por ejemplo, si lees bien tu tabla de la conciencia y la tienes muy proyectada y realmente te haces la obligación, de alguna manera llamarlo, de mantenerte
en fijarte más bien, en fijarte en lo que quieres ser. Es decir, si dijiste, ¿sabes qué? Quiero ser paz, ¿no? Cualquier situación te va a invitar a regresar a lo que te fijaste. Y si tú te fijaste en paz, esa situación te va a regresar otra vez. ¿Cuál es mi proyecto? ¿Sabes? ¿Cuál es mi objetivo? Ser paz. Entonces, eso ayuda mucho a situarte en esta parte, ¿no? A mí, ¿sabes qué me llama mucho la atención? Digo, está padrísimo y de verdad te felicito porque pocos hombres yo conozco que les gusta este tema. Sí. ¿Sí? Y yo no he logrado saber por qué, pero en la mayoría de mis cursos, es más, casi todos los cursos que yo he tomado somos puras mujeres, y en uno que estoy tomando de semiología, solamente hay un hombre, ¿sí? Y me llama mucho la atención que la mayoría que nos adentramos en estos temas somos mujeres, ¿no? Yo no sé si va encaminado a sentirse tal vez como vulnerables cuando estás como en un grupo hablando y ya sacando, y dijera una maestra mía, desmenuzando el pollo, ¿no? A lo mejor no está tan padre para los hombres. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor la emoción sale, ¿no? Y no les gusta como escarbar. No sé, todavía no tengo muy definido eso, pero me llama mucho la atención. Yo igual le puedo proponer algo, porque antes de mi viaje, mi invitación, que fue cuando me fui a vivir solo, un año antes de irme a vivir solo, tuve un viaje. Mi abuelita había venido a Los Cabos, ella es de Tasco, y yo pues la tuve que regresar, ¿no? A Tasco. Entonces me dijeron, Diego, ¿la puedes llevar tú? La llevé. Había tenido ya unas experiencias en casa, unas experiencias en el trabajo, y yo soy escorpión, yo soy muy intenso, soy muy introspectivo, soy muy analítico. Y entonces venía en los aviones. Para mí es un viaje introspectivo muy cañón también. Ahí yo creo que también fue otra invitación, aparte de irme a vivir solo, viajar. Y en el avión llegué a escuchar, porque venía en un viaje introspectivo, venía pensando, y llegué a escuchar algo como, no naciste nada más para trabajar. Entonces posiblemente quiero proponer que igual ahorita nos estamos como hombres emancipando un poquito de la carga laboral, en donde obviamente pues tú querías decir traje ya para el sustento del día a día, pero pues no tengo tiempo para decir quién soy, o sea, por eso se tomaba mucha burla, ¿no? Igual y por eso decía, o sea, déjate de preguntar cosas, ve y mejor trae los pañales, ¿no? Entonces yo creo que posiblemente quiero proponer que parte de la manera en la que yo tomé la invitación fue porque empecé a emanciparme también del trabajo y a tener tiempo libre, y con el tiempo libre pues a abrirme oportunidad de decir quién soy. Y mira, te voy a contar algo súper curioso que me acaba de pasar. Hace como 2 fines de semana me invitaron a una conferencia que se llamaba La pareja ideal, ¿no? Y yo, como yo a todo me inscribo, yo a todo me fascina, ¿no? Yo, bueno, pues digo, voy a cumplir 15 años de casada y felizmente casada, pero dije, voy a ir a ver a qué me platican, qué puedo yo saber de nuevo, ¿no? Porque para mí todo es un aprendizaje, ¿no? Y lo primero que cuenta mi maestra es que había un hombre nada más. De las 10 personas que estábamos, éramos 9 mujeres y un hombre, que es mi compañero de curso también. Y dice que ahí va a haber otro hombre, pero al final le canceló y le dijo, no, mire, mejor ahí lo dejamos porque no vaya a ser que me vaya a dar cuenta de algo y termine divorciado, ¿no? Ajá. Entonces, por Dios, dices... Es el famoso dicho, no le busques porque vas a... Sí, mejor ni le rasques por ahí, ¿no? Pero, pues, de eso se trata, ¿no? De entrar a hacerte las preguntas, de echarte un clavado a la emoción, ¿no? Pocas veces los hombres se quieren aventar este viajecito, ¿no? Te voy a platicar justo una situación que apenas me pasó el fin de semana. Yo le preguntaba a mi esposo que por qué si yo lo invitaba a un curso como estos, que si lo tomaría, ¿no?
Y él me contestó que no, porque, no sé, como que los hombres no les interesa no tanto, ¿no? A ese, no tema, ¿no? nosotros. No tienen problemas, ¿no? Ellos son muy, bueno, es verdad, tengo que reconocer que son menos complicados, ¿eh? Tengo que reconocer que las mujeres nos aventamos más arañas que ustedes, ¿no? Pero aún así, aunque él no los tome, yo siempre se los platico, ¿no? Porque obviamente si yo estoy en crecimiento personal, pues obviamente quiero empapar a mi pareja con este mismo conocimiento, ¿no? Pues aunque no, yo se los tengo que platicar y lo tengo que invitar a ser consciente, ¿no? Sí, obviamente sin imponérselo, pero sí cuando yo le empiezo a preguntar, ¿no? Nunca quitar la invitación. Nunca quitar la invitación y siempre le tiro preguntas. Oye, ¿tú qué piensas de esto, no? Y entonces eso nos lleva precisamente a tener esta conversación. Y entonces cuando menos se lo imagina, ya está haciendo conciencia de ciertas cosas, ¿no? Y para mí, algo que me da mucho termómetro de una situación es ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿No? Digo, en el caso de alguien que sea creyente como yo, pero puedes llamar universo, Espíritu Santo, como le quieras tú llamar, esa guía. Me pasó algo muy curioso este fin de semana, porque a pesar de que mi esposo es como ateo y ya sabes, no estos temas tampoco le interesan demasiado, aunque me escucha, me dice él, ¿sabes qué? Entré a una ferretería a comprar y justo en la entrada choco con una persona. Más bien, esta persona choca conmigo y me golpea con algo que traía en la mano, ¿no? Y entonces él se quedó como parado, solamente callado y como preguntando como, ¿qué pasó, no? Y el otro le responde, pues, ¿qué? ¿Choqué contigo? ¿Algún problema? ¿No? Entró en sus 5 segundos de conciencia y dice que se acordó. ¿Qué haría mi esposa en mi lugar, no? Y entonces dije yo, bueno, o sea, él sabe lo que yo haría en su lugar, ¿no? Entonces lo que hizo es, pues se fue para un lado, lo ignoró por completo y él entró, ¿no? O sea, si esa situación hubiera sido diferente y él se engancha con esta persona, pues el resultado hubiera sido, pues, brutal, ¿no? Me imagino, ¿no? Entre 2 personas, y tú y esto, ¿no? Uh-huh. Pero se acordó allá en su conciencia de su esposa, ¿no? Y tan solo eso, ya a mí, pues bueno, ¿no? Me tiene encantada y muerta de felicidad porque digo, bueno, por lo menos fui sus 5 segundos de inspiración, ¿me explico? Y ya poder inspirar a alguien, aunque sea al que vive contigo, pues ya es maravilloso, ¿no? Sí, claro. Y fíjate que hay algo muy interesante con estas invitaciones porque pues nunca te quita la oportunidad de ser una mejor persona porque a veces también privamos de la oportunidad hacia las personas de adentrarse en este campo, de desarrollarse como personas y quieres entrar tú y dices, no, mejor yo lo resuelvo, ¿no? Entonces está padre no quitar la oportunidad nunca, ¿no? O sea, siempre tener esa pregunta que invita y siempre tener... Como hay un dicho que dice, pues yo también vengo de un trasfondo también religioso, que pues me tocó trascender un poco la religión, porque en la estructura de la religión, pues yo no era buen cliente, ¿no? siempre lo decía. O sea, no era buen cliente, entonces yo a veces me aventaba uno que otro chiste que me decían, ¿y por qué te fuiste de esa iglesia? No, pues es que a la entrada hay una foto mía y dice, cuidado, ¿no? Entonces, pues siempre era esa oveja negra, ¿no? ¿Por qué? Porque para mí las preguntas y el diálogo y lo que es este podcast y por qué digo que es una terapia para mí, es porque en la religión no te permiten hacer preguntas a los líderes espirituales, cualquier tipo de religión que sea, ¿no? Entonces te privas de la pregunta, que es una oportunidad para conocerte a ti, y también es bilateral, o sea, también tiras preguntas si estás interesado en conocer a un ser supremo o a Dios en este caso. Entonces, si se rompe el diálogo,
pues se rompe la invitación a conocerte a ti y conocer a algo más, pues más elevado, ¿no? A ti. Entonces, pues por eso digo que yo no era buen cliente de la religión, porque a mí me gustaba siempre cuestionar todo. En casa, pero en toda mi vida, en casa con los maestros, porque tenían esas maneras, esos métodos, con los líderes espirituales. Así es, y si te tocó conocer como a mí me la plantaron, en el que era la religión, conocer la religión era el Dios, pero el Dios castigador, ¿no? Como siempre, como en esta vida de dualidad, en el que Dios o el diablo, ¿no? Blanco, negro, ¿sabes? Lo malo y lo bueno, ¿no? Entonces, cuando no es nada de eso, ¿no? Sino realmente el que se acerca a Dios, el que conoce a Dios, sabe que es puro amor, ¿no? Y eso, no quiero adentrarme mucho al tema religioso, ¿no? Porque siempre es controversial y muy respetable, pero bueno, tiene su tema la cuestión de la iglesia, ¿no? Entonces, para mí, simple y llanamente, Dios es mi ser supremo a donde regreso todo, mi guía. Tu centro, puede ser. Porque lo que buscamos como personas que estamos autoconociéndonos y que algo que pasa, por ejemplo, esa situación de que tienes un roce con alguien en la calle, encontramos este término que es siempre quédate en tu centro, que nada te mueva de tu centro, ¿no? Y ¿cómo puedes ver que una persona está en su centro? Porque de repente ves a personas muy explosivas, ¿no? Entonces una mirada te puede sacar de tu centro, que alguien no te salude te puede sacar de tu centro y ya te arruina el día, ¿no? Entonces, es la capacidad. Hay 2 libros que quiero mencionar, recapitulando lo que estamos diciendo. Hay un libro que dice The Art of Not Giving a Fuck, o sea, el arte de que todo te valga madres. Y hay otro libro también que lo que tú hablas de la dualidad de lo bueno y lo malo, que es Beyond the Good and Evil, que pues está buenísimo, es un poquito más como filosófico, ¿no? Entonces, justo para cerrar también ese tema, porque estamos hablando de la pirámide de la conciencia, que hasta abajo está la culpa y todo eso, pues hablando desde mi punto de vista, que no me lo voy a poder quitar, que es este trasfondo que tengo, pues tuve que trascender la culpa y tuve que trascender la vergüenza y tuve que trascender todo esto porque, pues te digo, no era buen cliente de este grupo. Pero sabía que había algo más que era, pues lo que tú dices, amor, y para llegar hasta este punto que está hasta arriba de amor, pues tengo que trascender, pues, esta culpa, ¿no? Que a veces es como es que no estás haciendo lo mismo que los demás, es que siempre te está gustando como cuestionar todo. Sí, la comparación también, la comparación, ¿no? Entonces, esa fue una catarsis muy buena para mí, porque está muy padre tener un filtro, ser un filtro como personas, de decir, tomo esta situación, la proceso, y esta situación, por ejemplo, de culpa, la proceso, y ahora puedo tener gratitud, ¿no? ¿Sabes qué? Y te voy a decir algo también que después de echarte todas estas preguntas y de verdad, si tu público se engancha en este viaje, de verdad, yo te garantizo que no va a haber marcha atrás, ¿no? Y a todo lo que se van a encontrar, siempre va a ser en positivo, ¿sí? Guiado hacia temas del amor, paz, verdad, ¿no? Y te voy a decir, algo que me gusta es que, ¿sabes qué desarrollas? Desarrollas la intuición. Uy, bastante. Desarrollas la intuición. Sí. Porque todos lo tenemos, ahí está. Pero solamente sale en el silencio. Cierto. ¿Sí? Todos tenemos la verdad dentro de nosotros, pero nunca le hacemos caso. Pero en esos momentos de meditación, de conciencia personal, de preguntas y de silencio, es cuando se afina la intuición. Y ahí están todas las respuestas. Claro, que son estas prácticas que estamos cerrando entonces, estos ejemplos de cómo profundizar la conciencia con la meditación, con tratar de quedarte siempre en tu centro, con preguntas. Esas son alguna otra práctica que quisieras añadir para cerrar este punto. Sí, ahorita vamos a hacer una, bueno, te voy a dar otras prácticas
que son como pequeñas, nada más, como para iniciar el día, para alguien que nunca ha estado en esto y dice, bueno, pero es que cómo pues, están ¿De hablando cuál muy fuman? padre de eso, ¿no? Sí, pero ¿cómo se hace esto, no? Para alguien que quiere hacer baby steps, ¿no? Lo primero, y de hecho, por ejemplo, yo se los enseño a mis hijos, ¿no? Lo primero que nada es, empezando el día, es dar gracias. Empiezas con gratitud, ¿no? Primero por estar, ser, tener, ¿sí? O a quien tú le quieras dar gracias, ¿no? Insisto, universo, Dios, Espíritu Santo, tú mismo o lo que sea, ¿no? Pero el dar un paso arriba con gratitud te hace toda la diferencia en el día, ¿no? Uh-huh. Y volver a recordar en dónde te quieres centrar, cuál es tu objetivo, en qué parte de la tabla de la conciencia te quieres poner, ¿sí? De valentía para arriba, no menos de eso. Y siempre regresar a hacer. Quiero ser paz, quiero estar en paz, tengo que ser paz, ¿sí? Entonces, eso es como un ejercicio ya que tiene que ser como desayunar, ¿no? Antes de todo eso, ¿no? Lo segundo que me gusta es ponerle una intención a tu día. Yo creo que eso es básico. ¿Por qué lo haces o para quién lo haces? ¿Sí? Puedes intencionar el día para una persona, ¿no? Y sin que esa persona lo sepa, ¿no? Solamente lo tienes que saber tú, ¿no? Ponerle una intención es, hoy voy a hacer esto, voy a dedicar este día o me lo voy a dedicar a mí ¿sí? Eso también es como una práctica padre, porque te lleva al objetivo, ¿no? Eso es como otro ejemplo. Y luego te voy a decir otra cosa que puedo hacer, ¿no? Que traigo una lista de recomendaciones, ¿no? Pero bueno, básicas son como escribir un diario, ¿no? Escribir un diario. Sí. Uh-huh. Eso es como el desarrollar cómo te sientes o cómo viviste esa situación. Y conforme vas desarrollando la autoconciencia, te vas a dar cuenta, si regresas a leer lo que escribiste una vez avanzado, probablemente no lo vas a leer igual, ¿no? O no lo hubieras escrito así, ¿sí? Entonces, eso está padre. Yo todos los cursos en los que yo he escrito y luego vuelvo a leer y a veces digo, ¿qué esto lo escribí yo? ¿Sabes? Obviamente ya no pienso así. Obviamente no viviría esa situación así. Pero hoy lo veo desde otro esquema. Hoy lo veo desde otro enfoque. Desde otra proyección. ¿Sí? Y por ejemplo, en mi caso, para desarrollar la intuición, un consejo, yo tengo un diario, un escrito en mis notas del teléfono de todos mis sueños vívidos que tengo, y porque siempre hay una conexión ahí. Es tu subconsciente tratándote de hacer consciente algo, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Otra cosa para direccionar la intención, como tú decías, también tengo otro diario que se llama 2024, tengo otro también que se llama 2025, porque tengo una fortaleza y una debilidad de siempre estarme adelantando. Uh-huh. Y cuál va a ser mi intención para el 2025 ya la sé, y ahorita me ayuda porque el 2024 es su amigo y lo va a impulsar para que me sea más fácil esa intención que ya estoy planeando más hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Entonces, esos diarios que tú comentas están buenísimos. Ahora le puedes agregar parte de la tabla de la conciencia y decir en dónde, si quieres estar en el 2025 ahí ejecutando lo decretas, pero también situándote en qué parte de la tabla de la conciencia quieres estar. Y aquí pongo otro tercer diario que tengo, que es el diario de visualización, que tú te puedes sorprender qué tan rápido te puedes rebotar, porque, tengo un proyecto, ¿no? Entonces en el proyecto,
cómo utilizo la pirámide de la conciencia. En el proyecto quiero cerrar algo, ¿no? Un acuerdo muy grande. Entonces empiezo a describirme en presente, estoy en mi computadora, estoy muy feliz, estoy agradecido porque estoy teniendo la oportunidad de sentarme a trabajar hoy, tengo mi café, mi ritual, las cosas que me gusta el olor, me siento agradecido, estoy feliz y de repente me llega una confirmación de que se cerró el acuerdo, ¿no? Esa es una visualización con una intención apoyada de la pirámide porque estoy describiendo la gratitud y todas estas emociones, ¿no? Y estas frecuencias en las cuales las estoy visualizando, porque también podemos visualizar con frecuencias. Uh-huh. Y hay una técnica que te desenganchas del resultado, lo dejas ir, lo visualizaste, lo dejas ir, te olvidas. ¿Y por qué está padre dejarlo ir y olvidarte? Porque cuando vuelve y de repente te acuerdas que anotaste algo, te puedes llegar a impactar como tú lo describiste, qué tan 100% fue así el resultado. O sea, con todos los detalles que pusiste, así puede ser a veces, dependiendo de tu intuición y visualización, que así sea el resultado, ¿no? Tal cual lo describiste. Puede ser, pero ahí te va la pregunta. ¿Y qué tal si no? Ah, claro. ¿Y qué tal si no? Te voy a decir una cosa. El ser humano no está acostumbrado a que no suceda lo que tú estás pensando, ¿sí? Creamos demasiadas expectativas. Entonces, ahí es donde todas estas herramientas te sirven para salir avante en caso de que el resultado sea diferente a como tú lo escribiste. Es muy padre decretar y siempre en positivo y siempre desde la valentía y siempre desde el amor y siempre... Pero también, si no se da tal o cual, también tienes que poder aceptarlo, ¿no? Y saber que no es tu momento, no era para ti, algo mejor vendrá. Uh-huh. Y tú sabes que normalmente las explicaciones no las tenemos de inmediato, ¿no? La respuesta viene después, ¿no? Pero prácticamente no estamos acostumbrados al no, ¿sí? Uh-huh. O sea, siempre esperamos que todo lo que queremos y tengamos esa expectativa, eso suceda, ¿sí? ¿Por qué? Pues, por ejemplo, las mujeres, ¿cómo tenemos la expectativa? No, pues no todas, ¿verdad? No voy a generalizar, pero bueno, en mi caso, bueno, pues me caso, tengo hijos, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera sucedido así? Si no hubiera podido tener hijos, ¿no? Y básicamente... esto de la autoconciencia y todo lo que hemos hablado y todos los ejercicios que hacemos, básicamente me imagino como una caja de herramientas, ¿no? Que si estás o no estás preparado para armar el closet, ¿sí? ¿Estás o no estás preparado? ¿Traes todo en esa caja de herramientas o no? Y entonces vas sacando lo que tienes, ¿sí? Entonces, básicamente... Y entre más prácticas y más técnicas, más herramientas tienes. Así es, más se va llenando esa caja y te prepara para un posible no. Para que las cosas de tu vida no salgan como tú esperabas, ¿no? Y me gusta lo que dijiste. Y si es no, siempre es con la esperanza de que en un futuro va a hacer sentido y vas a decir, qué bueno, ya lo entendí. Lo agradezco también, ¿sí? Entonces... Vuelvo e insisto, esa tabla de la conciencia te puede también centrar bastante en el que no me dieron el trabajo tal, no pude viajar a tal, ¿sí? Pero entonces te puedes llegar al tabla de la conciencia en una aceptación, a un entendimiento o a recibirlo con amor, ¿no? Uh-huh. Depende de lo que estés buscando. Y tenías un ejemplo práctico que íbamos a hacer. Sí. Entonces, vamos a hacer esto, chicos, ni siquiera está ejercitado, pero vamos a hacer una práctica de algo que nosotros le llamamos las vueltas, ¿sí? De cómo vivir una situación de manera diferente, cómo empezar a abordar una situación, ¿sí? Entonces,
A ver cómo te va. Yo voy a... No. Quiero hacer notar que no estamos juzgando la situación, ¿sí? Solamente estamos tratando de hacer un ejercicio básico que es como para que alguien más pudiera tener idea de cómo empezar, ¿no? Entonces, piensa en una situación recurrente, una situación confiablemente estresante. Aunque haya sucedido solo una vez y se repite solo en tu mente, antes de contestar cada una de las preguntas a continuación, permítete visitar mentalmente el momento y lugar del suceso estresante. Piénsalo unos segundos y cuando estés listo me dices. ¿Es una situación de estrés recurrente? ¿Sí? O algo que te esté tal vez como moviendo ahí una emoción, algo que te preocupe puede ser. Ya, igual y ya. ¿Ya? Sí. Ok. Puede ser algo muy simple, pero que te está causando una emoción. O sea, puede ser, mañana voy a grabar y no tengo dónde, ¿no? O sea, un ejemplo así, ¿no? En esta situación, momento y lugar, ¿quién te enfada, confunde, decepciona y por qué? ¿Qué me enfada? Podría ser, igual puede ser un poco la persona. ¿Y por qué? Por preguntas recurrentes. Ok. Entonces podríamos decir, estoy molesto con esta persona porque me incomoda que me pregunte tanto. ¿Sí? ¿Te suena? Uh-huh. Okay. En esta situación, ¿cómo quieres que esta persona cambie? ¿Qué quieres que haga? En vez de una pregunta, porque a veces no siempre queremos una pregunta, igual un comentario. O sea, puede ser el mismo tema, pero en vez de que sea pregunta, puede ser comentario. Ok. Quiero que esta persona, no vamos a decir nombre, no me pregunte de esa manera, sino que cambie y me sugiera y me comente amorosamente que necesita. ¿Sí? Uh-huh. ¿Te suena mejor? Sí. En esta situación, ¿qué consejo darías a esta persona? Trata de resolver. Trata de resolver. Ajá. Ok, entonces, persona, deberías tratar de resolver. Para que tú seas feliz en esta situación, y hablo de ti, ¿qué necesitas que esta persona piense, diga, sienta o haga? Tú dices, necesito que esta persona... Necesito que esta persona, antes de preguntar, trate de ver si tiene la capacidad de resolverlo por sí misma. Ok, necesito que esta persona trate de resolverlo sin que me necesite y lo haga por ella misma, por él o ella misma, ¿sí? En esta situación, ¿qué piensas de esta persona? Descríbela, esta persona es, o sea, échale lo que quieras, ponle lo que quieras. Esta persona está acostumbrada en una zona de confort a hacer un mínimo esfuerzo y acudir a alguien que ya sabe que lo puede resolver. ¿Qué más? O sea, descríbela, ponle, es egoísta, es dependiente, es... Esta persona es dependiente, está acostumbrada a no tener un proceso mental en donde pueda ver qué herramientas tiene para resolver en lugar de qué persona puede resolver.
Entonces, podría ser que esta persona esté desconociendo sus herramientas porque está acostumbrada a ir con una persona que ya tiene herramientas. Ahí voy a hacer una pausa, nada más para preguntarte. ¿Pero tú piensas que esa persona sabe que tiene esas herramientas? No, pero yo le podría ayudar a hacerle darse cuenta que tiene herramientas también. Entonces, podríamos decir, vamos a darle una vuelta a esto y decir, sé que esta persona, siento que esta persona depende de otras personas para resolver, pero no conoce que dentro de esa persona tiene las herramientas para salir y resolver. Uh-huh. Entonces, tú pudieras decir, pero yo sí las conozco y yo me ofrezco y puedo ayudarla para que esta persona descubra que también puede ejercitar herramientas que tiene dentro de ella. ¿Qué hay en o acerca de esta situación que no quieres volver a experimentar nunca más? Nunca más quiero. Nunca más quiero drenar energía que puedo utilizar en otra, que puedo direccionar en otra situación. Nunca más quieres Drenar energía que puede ser utilizada para otra situación. O sea, puedo intencionar mi energía una sola vez para que esta persona sea independiente, para que ahora esa energía la pueda dedicar a otro proceso. Ok. Pero entonces ahí, si tú miraras a esta persona con un poco de compasión, digamos, un poco de empatía, y asumiendo o dando cuenta de que esa persona no sabe lo que tú sabes, ¿cómo pudieras tú ayudarle a esa persona? Pudiera dedicar un tiempo a dar un curso que ayude a darle las herramientas a esta persona y a contestar, ver si hay más preguntas y contestar y direccionar y entregar las herramientas que le pueden ayudar a esta persona. Entonces, bueno, lo que te quiero decir con este pequeño análisis de X situación es que tú comenzaste diciendo que a ti te molesta que esa persona te haga demasiadas preguntas, ¿no? Terminamos dándole la vuelta, diciéndole que tú vas a hacer algo por esa persona para que esa persona sepa que también puede generar herramientas para salir adelante con tal o cual situación. Entonces, eso es como un ejercicio en donde le das la vuelta al tú me haces al yo puedo hacer por ti. Pues ahí sale, ahora sí que lo que tú sabes, que el otro no sabe, ¿sí? Eso es como un poquito cuestionamientos, ¿no? O ejercicios que las personas pueden hacer para darle una buena. Pero escribirlas es brutalmente concluyente, ¿no? O sea, cuando lo ves y lo escribes y lo redactas, terminas diciendo algo completamente diferente a lo que empezaste a decir, ¿no? Entonces, es algo más o menos como lo que yo hago, por muy pequeña que sea la situación, pero la pongo, estoy molesta por esto, porque me hace, ¿por qué esto? Y termino diciendo, ¿cómo yo puedo ayudar a esta persona a que pueda salir adelante o pueda hacer esto, ¿no? Fomentas un poco la empatía, ¿no? Fomento la empatía y la compasión. Uh-huh. Y sobre todo, algo que tenemos los seres humanos es juzgar. Y yo creo que siempre tenemos que centrarnos en cualquier situación, tratar de no juzgar, ¿no? Es decir, es muy fácil atreverse a decir, no, pues es que no, mira, no, pues es que es bien flojo y esto, ¿no? Pero no sabes su historia de vida, no sabes lo que trae, ¿no? Y entonces todo esto te lleva a desarrollar un poco más la empatía
y la compasión, ¿no? Y tratar de no juzgar y por el contrario ayudar, ¿no? Wow, está increíble. Entonces es diferente. Y este ejemplo, por ejemplo, si lo puedo decir, es de una situación laboral muy común y a veces pues podemos ver qué nos está molestando en la situación laboral con compañeros y cómo lo puedo solucionar. Así es. Órale. Así es. Está buenísimo. Digo, es que estas prácticas son aplicadas no necesariamente a solamente situaciones personales, todo lo que engloba laboral, espiritual, ¿no? Y le das un twist, se le llama vueltas, ¿no? Y bueno, obviamente es mucho más profundo. Si nos seguimos, podemos estar aquí. Eso es de otro episodio. Para preguntarte, ¿es verdad que estás viviendo? Porque hay algo súper interesante. Te digo, no podríamos seguir hablando y hablando y hablando, ¿no? Pero normalmente nosotros vivimos en un sufrimiento constante y la mayoría del tiempo son por cosas pasadas o futuras, que ni siquiera están sucediendo, ¿no? O que igual y nunca van a suceder. Y que nunca van a suceder, ¿no? Pocas veces nos situamos en el presente como tal, ¿no? Y disfrutamos lo que estamos viviendo realmente, ¿sí? Entonces, me hizo, es pasado. Es que mañana voy a tener, es un sufrimiento del futuro, ¿no? Entonces, todo esto que hemos platicado te ayuda a ir lidiando, a vivir de manera como más ligera, ¿no? De irte quitando valijas que no te corresponden, ¿no? Y simplemente hacerte consciente y obligatoriamente una persona, pues, más feliz, siento yo, más espiritual. Más conectada contigo mismo y conectada con los demás y buscando siempre una conexión más profunda, ¿no? Así es. Janet, pues muchas gracias por este episodio. Está buenísimo, créeme, y está la invitación de ahorita desde ya. Si quieres hablar otro episodio, podemos continuarle. Podemos tocar el tema del ego, por ejemplo. Ay, está buenísimo. Pero está buenísimo. Ego. Siento que podemos hacer una serie de este tipo de conversaciones porque es necesario. Pues yo encantada. La verdad es que, como dijimos desde un principio, esto es meramente mi experiencia compartida de mi vida personal, ¿sabes? De cómo yo empecé a crear conciencia de mí, de mi vida, y siempre buscando un objetivo que en ese entonces pues no sabía, pero sí sabía, pero tenía muy claro que quería un cambio en mí, ¿no? Y entonces, si algo resonó en tu público, ya con eso estoy agradecida. Y pues un saludo a todas las personas que van a ver este capítulo, que te conocen, que están viendo este capítulo porque posiblemente publicaste una historia o publicaste una mención de que estuvimos grabando este episodio. Se agradece mucho sus comentarios. Si quieren hablar de algo en específico, comenten para que podamos preparar otro episodio. Y pues está buenísimo. Estoy muy agradecido que hayas tomado la invitación. La plática estuvo muy buena. Gracias. Y me llevo mucho. Gracias a ustedes. Gracias a ti. Muchas gracias.